Ok, recuerde en dónde estamos en nuestro estudio de lo que Dios le reveló a Pablo. Estamos viendo que los gentiles, antes, Pablo dice que en otro tiempo, en Efesios 2, 11 y 12, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en otro tiempo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no formaban parte de Israel, y por eso ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa, vimos que los pactos de la promesa son los 5 a partir del pacto de Abraham. En el pacto de Abraham es donde vemos la promesa. Es una promesa de salvación y bendición. Todo lo que Dios quiere para el hombre viene en este paquete. Pero luego, con base en el pacto de Abraham, viene 4 pactos más. El pacto de Moisés, Palestino, de David, nuevo pacto. Todo esto viene, pero con base en la promesa del pacto de Abraham. Los gentiles, que no son descendencia de Abraham, que no son israelitas, los gentiles estaban ajenos a estos pactos de la promesa, ajenos a la promesa. Entonces vimos en el video anterior de que si un gentil en el Antiguo Testamento quería participar en la promesa, que es la salvación y la bendición, todo el paquete de lo que Dios ofreció a Israel, tuvo que convertirse en judío, exactamente como Ruth, que vimos que Ruth, que era moabita, regresando con Noemí de Moab a Jerusalén o a Judea, digamos a Israel, Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Renunció a su pueblo Moab y luego dice, yo quiero ser judía, prosélita, y tu Dios, mi Dios. Entonces ella se convirtió en judía para llegar a participar en las promesas. Entonces al final del video anterior, yo les dije que lo que tenemos que hacer es hacer como una distinción. Cuando hablamos de la promesa, es todo un paquete. ¿Un paquete de qué? Salvación y bendición. ¿Ok? Tenemos que separar estos dos conceptos porque Dios en su justicia, en su misericordia, porque es un Dios de pura gracia, Dios es un Dios de amor, no dejó a los gentiles sin la provisión de la salvación. Uno dice, entonces, ¿qué hay de los gentiles que viven en África, en Asia, en las Américas? Entonces no tenían chance de escuchar lo que era la palabra de Dios de parte de los judíos. Y obviamente cuando alguien dice eso, está tratando de echarle la culpa a Dios por su propio pecado. Entonces yo no soy responsable, Dios hizo este despelote. Ajá, claro. Vamos a ver cómo le va eso cómo le va con eso en el juicio final. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios no deja a nadie sin luz, ¿ok? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces era igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces entendamos esto. Ya hemos hablado de cómo es que un gentil pudo convertirse en judío y llegar a participar en las promesas de Israel. Porque llegan a formar parte como ciudadano de Israel, como prosélito, como Ruth, y de esta manera, formando parte de la ciudadanía de Israel, ya forman parte de lo que es el acuerdo legal que Dios ha hecho con Israel, los pactos de promesa. Ok, listo. Pero entendamos que Dios hizo una provisión de salvación para los gentiles, aparte de la promesa, ¿ok? No dentro de lo que es el paquete que viene con Abraham. Hizo una provisión de salvación para los gentiles bajo lo que se llama el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entienda lo que es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Yo tengo aquí la división con la cruz, porque con la cruz Dios empezó algo nuevo. Eso es un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es el nuevo pacto. Que entienda esto, hágala, es que si quiere pensarlo como un subpacto, eso es algo que forma parte del nuevo pacto, obvio, pero no es todo el nuevo pacto. Creo que hay 7 diferentes estipulaciones que Dios hace
con Israel en el nuevo pacto y hace esas estipulaciones únicamente con Israel. Pero el Nuevo Testamento es para todos. Entonces, en estos dos testamentos, lo que vemos en un testamento es un sistema de sacrificios para la salvación del hombre. Okay, cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron, murieron espiritualmente, se condenaron por su pecado. El pecado, según 1 de Juan 3:4, si no estoy mal, 3:4, es la infracción de la ley. Cualquier infracción de la ley es pecado. Y el que peca, muere. Que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, porque desde el principio, Génesis 2:15, si no estoy mal, 15, 16, 17, por ahí, Dios dice, en el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces Dios establece la pena de la muerte desde el principio por el pecado. Si te peca, va a morir. Él murió espiritualmente en el momento de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en ese momento también Dios le provee un sistema de sacrificios inocentes para su salvación, ¿ok? Es una provisión de salvación para perdón de pecados, o sea, y es algo que Dios empezó con el pecado, que vea esta línea aquí, es donde empieza el Antiguo Testamento. A ver, sí, lo tengo aquí. Génesis, ¿ok? Génesis. Como dije, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas establece una ley del árbol de la ciencia del bien y del mal, con ciencia no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios establece la sentencia sobre la infracción de la ley, el pecado, aquí desde el principio, la muerte. ¿Qué es lo que Adán hace? Okay. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, pecado. Dio también a su marido, el cual, muy bruto, comió, así como ella. Entonces, aquí tenemos la violación de la ley. Aquí está la ley. Luego viene la paga del pecado, la muerte. Entonces, lo que Dios hace en su provisión para el hombre, porque Dios no quiere que ninguno perezca, ¿ok? Dios quiere que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Vea lo que Dios hace en Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mata a un animal inocente, derrama sangre inocente de un animal para cubrir, tapar, tratar con el pecado del hombre. Entonces, en Génesis 3:21 es donde vemos el comienzo del Antiguo Testamento. Aquí, estamos viendo aquí, esta línea acá. Esta línea, cuando empieza Génesis 3:21, es cuando empieza el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el sistema de sacrificios de animales inocentes que Dios instituyó en Génesis 3:21 para tratar con el pecado, mientras que estaba preparando el camino para el Nuevo Testamento. Vea lo que la Biblia dice. Vea lo que la Biblia dice. Hebreos, que es el pasaje de plena mención sobre los testamentos. Hebreos 9. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, que es el sistema de sacrificios inocentes de animales,
sangre derramada, sangre inocente, el Antiguo Testamento. La sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne. ¿Ok? Esto quiere decir, ¿ok? Hebreos 9:22, que casi todo es purificado según la ley, Antiguo Testamento, con sangre. Sin derramamiento de sangre, según la ley, es sangre de animales, no se hace remisión. Entonces Dios hacía remisión de los pecados en el Antiguo Testamento con base en la sangre de los toros y de los machos cabríos. Y es por eso que santifican para la purificación de la carne. Es remisión de pecados. ¿Ok? Entonces, ahora, durante el Nuevo Testamento, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era una provisión pasajera, una provisión como para taparlo hasta que Cristo viniera para tratar con el asunto. Entonces, la provisión de los sacrificios de los animales, ¿ok? Los animales que derramando sangre de un animal inocente formaba parte de lo que Dios le dio y lo proveyó para los gentiles. No formaba parte del pacto de Abraham. Fíjese otra vez, la herramienta más práctica en cuanto a nuestro estudio de la Biblia es la línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo, ¿ok? Esta provisión del Antiguo Testamento se hizo en Génesis 3:21, años antes de Génesis 12, en donde vemos el establecimiento del pacto de Abraham. Entonces, había un sistema de sacrificios de animales inocentes en el Antiguo Testamento, una provisión para la salvación de los gentiles. Pero únicamente para la salvación. Era una provisión que vemos durante la época que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, o sea, desde Adán hasta Cristo. Pero era una provisión únicamente para la salvación. ¿Entiende esto? Una provisión para salvación, no de toda la bendición que Dios prometió en el pacto de Abraham. ¿Okay? Vemos un buen ejemplo de esta provisión en el Antiguo Testamento en el libro de Job. ¿Ok? Fíjese en lo que está sucediendo en el libro de Job. Job sucede más o menos, ¿ok? Más o menos en el año 1520. ¿Ok? Para ponerlo en contexto, piense en nuestra línea de tiempo. 1520 es más o menos 100 años antes de cuando Israel salió de Egipto. Más o menos. ¿Ok? Entonces el libro de Job sucedió al final del libro de Génesis. O sea, si quiere la referencia, Job era uno de los reyes de Edom. Probablemente era Jobab, que se menciona en Génesis 36, del 31 al 34. Job tomó lugar en Génesis 36. Job era, digamos, un gentil que formaba parte del pueblo gentil de Edom. Tenía su corona, según Job 19:9, entonces era algún tipo de rey. Lo que quisiera decir con esto es que Job era un gentil, no formaba parte del linaje de la promesa de Abraham a través de sus hijos, Abraham, de Isaac y luego de Jacob, quien se llama Israel para llegar a los israelitas. No, era un gentil. Pero vea lo que dice de Job. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, el gentil, enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana, está hablando acerca de sus hijos, y ofrecía holocaustos. Eso es lo que quisiera destacar aquí. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Entonces Job sabía que el pago o la paga de pecado era la muerte. Entonces
también estaba enterado del sistema de sacrificios de animales, que eso es un sacrificio sustituto. Ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job está ofreciendo sacrificios de animales con base en el Antiguo Testamento que Dios estableció en Génesis 3:21. Dice lo mismo al final del libro en Job 42. Job 42. Respondió Job a Jehová, que esta es la respuesta de Job a Jehová. Y dice, después que Jehová le responde, versículo 7 y 8. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, los amiguitos de Job, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, animales, sangre inocente, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces, ¿qué está haciendo? Dios está diciendo, vaya, tráigame el sacrificio de animales, porque pecaron con sus lenguas, con sus bocas, no hablando de mí como debe. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Estamos viendo una provisión de salvación para los gentiles durante el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esto forma parte de la provisión del Antiguo Testamento, una provisión para salvación, no tanto para muchas bendiciones. ¿Ok? Las promesas de bendición vienen con el pacto de Abraham. ¿Ok? Con los pactos de promesa. ¿Ok? Vemos la provisión del proselitismo, o sea, que el gentil podía convertirse en judío, como Ruth. Y si el gentil se convirtió como Ruth, recibió no tanto la salvación, obviamente recibió la salvación porque tenía su holocausto, sus ofrendas, sus sacrificios sustitutos de los animales, ¿ok? Porque usted sabe igual que yo, que Dios tomó la idea del sacrificio de animales inocentes y en el libro de Levítico desarrolló todo un sistema bien elaborado de sacrificios para enseñarnos en tipo y cuadro acerca del sacrificio que Cristo haría. Pero es lo mismo. Vemos lo mismo en Génesis 3:21 que vemos en el sistema de los sacrificios levíticos. Es un sistema de sacrificios de animales inocentes en lugar de pecador. O sea, el pecador puede llevar un animal inocente que muere en su lugar y Dios le perdona los pecados y le da vida, ¿ok? Salvación, perdón de pecados y vida en vez de la muerte. Pero esto de la salvación por medio del Antiguo Testamento no venía con las promesas. Si el gentil quería todas las promesas, además de la salvación, tenía que convertirse en judío, porque así es como Dios prometió en el pacto de Abraham. El pacto de Abraham, que lo vemos en su comienzo, en Génesis 12. Entienda, Dios empieza a establecer el pacto con Abraham en Génesis 12 y va agregando a ese pacto en Génesis 13, 15, 17 hasta el 22. Y con ese sacrificio de Isaac, Dios dice, hasta aquí y cierro el asunto, hace este pacto con Abraham, con todas las partes agregadas a través de los capítulos. Pero fíjese, Génesis 12, fíjese lo que la Biblia dice acerca de este pacto, este acuerdo formal que Dios hace con Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti promesa incondicional. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, promesa, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces toda la bendición que Dios tiene para los de la tierra ya viene ahora a través de Abraham y a través de su descendencia física, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, quien se llama Israel. Entonces, todas estas promesas, que vemos que el plan de Dios siempre incluía la salvación. La salvación es que Dios no quiere que ninguno perezca.
Pero Dios quiere también bendecir con bendición. Dios quiere bendecir con lo que prometió. Quiere bendecir a los gentiles. Había una provisión para salvación bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sistema de sacrificios de animales inocentes. Por medio de esos sacrificios, el gentil podía alcanzar la salvación como Job. Pero era una provisión de salvación, nada más. ¿Ok? Nada más. El gentil que tenía la salvación por medio del Antiguo Testamento únicamente quedaba fuera de los pactos de promesa. ¿Ok? La promesa que Dios hizo con Abraham. Y luego, ¿qué pasó? Esta promesa pasó por medio de los 4 pactos que vienen después, todos los 5 pactos de promesa. Los pactos de la promesa se hicieron únicamente con Israel. Entonces, el gentil, sí, podía alcanzar la salvación, perdón de pecados y estar reconciliado con Dios para no ir al infierno. Podía lograr la salvación por medio del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios inocentes de animales, pero no podía lograr participar en toda la promesa, digamos, de todas las bendiciones que Dios prometió a Israel en el pacto de Abraham y los pactos de promesa que vinieron después. Entonces, con los pactos de la promesa, vemos la provisión del proselitismo. O sea, que el gentil podía convertirse en judío como Ruth. Okay, siempre seguía ofreciendo sacrificios de animales inocentes porque estaba bajo el Antiguo Testamento. Solo es que seguía el sistema de sacrificios que Dios le reveló a Moisés en Levítico, que es el mismo sistema, solo es que es más elaborado para enseñarnos, es mucho más didáctico. Okay, para decirlo así, había una provisión de salvación, pero también puesto que el gentil como Ruth se convirtió en judío prosélito, llegaba a participar en la promesa de bendición también. ¿Me explico? Esto es importante porque según la revelación nueva que Dios le dio a Pablo, durante la época de la iglesia aquí, es diferente. ¿Ok? Es diferente. Vea lo que dice en Hechos 17, los versículos 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ok? Los tiempos de esta ignorancia son los tiempos del Antiguo Testamento. Dios dice, durante el Antiguo Testamento, muchos dicen, a ver, pero ¿qué tal el salvaje, el pagano en la selva? ¿Qué tal la gente en las Américas que nunca habían oído? ¿Ok? Lo que alguien, aparte de sus motivos, que yo creo que si alguien dice eso, muchos lo dicen con malos motivos para echarle la culpa a Dios. Pero si alguien dice, pero ¿qué hay? Si alguien hace esa pregunta con sinceridad, ¿qué hay de los paganos en la selva que nunca habían oído? Siempre tienen el sistema de sacrificios, digamos, la revelación de su conciencia, la revelación de la creación. Dios no deja a nadie sin luz. Entonces Dios dice que Él entiende, o sea, Dios dice que los tiempos del Antiguo Testamento eran tiempos de ignorancia y Dios estaba dispuesto a tomar en cuenta la ignorancia de la gente. ¿Me explico? Entonces, la provisión en el Antiguo Testamento era para los gentiles, para su salvación. Dios no quería excluir a nadie. Si el gentil respondió bien a la luz que Dios le dio a través de la creación, diciendo que, wow, hay un creador, le dio más luz por medio de su conciencia. Y si respondía bien a su conciencia, Dios se obligaba a darle más luz para su salvación. Pero llama los tiempos del Antiguo Testamento los tiempos de ignorancia. Pero ahora es diferente, porque ahora Cristo murió, ahora Dios se hizo hombre, murió y resucitó de entre los muertos y nos encargó a nosotros con la predicación del Evangelio a todas las naciones. Predicar el Evangelio a cada criatura ya es diferente, ¿ok? Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, porque ahora Cristo murió y resucitó, dando fe a todos los hombres o a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora con la muerte y resurrección de Cristo Jesús ya es diferente. Dios dice, no, nadie es ignorante. Nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a esos paganos en la selva, para predicar el evangelio a cada criatura, a ser discípulos en todas las naciones. Bien, antes, no era así, Dios ya no acepta ningún sacrificio de animales, ya no. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El Antiguo Testamento ya no, ahora manda, ahora es diferente. El único sacrificio aceptable ahora es el sacrificio del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Hebreos 10, Hebreos 10, versículos 11 y 12. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios de los animales, como en el libro de Levítico, como en el Antiguo Testamento. Nunca pueden quitar los pecados, tapa los pecados, cubre los pecados. Es una provisión para mientras tanto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora es diferente. Vean lo que dice en el 18. 18 de Hebreos. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, porque ya cuando tenemos el sacrificio de Cristo Jesús, ya no hay más sacrificio, ya no hay más ofrenda. Cristo es el último sacrificio. Entonces, por eso vemos que es un nuevo testamento. Es un nuevo acuerdo que Dios hace con todos los hombres. Ya no es un testamento, un acuerdo con base en los sacrificios de los animales. No, es un acuerdo que Dios hace con los hombres con base en el sacrificio inocente, la sangre inocente que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, derramó en la cruz. Ahora los gentiles pueden ser salvos, Eso es muy importante, Muy importante, voy a decirlo. Ahora los gentiles, durante el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo Jesús, los gentiles pueden ser salvos sin convertirse al judaísmo. Y usted dice, y este es el asunto, este es el problema. Este es el problema. Vea lo que sucede. ¿Dónde está Pablo? Usted está viviendo por este lado de la línea roja. Usted está viviendo en el año 2020 no sé qué. Y usted tiene toda la revelación escrita que Dios le dio por medio de Pablo. Tiene toda la Biblia, toda la revelación de Génesis a Apocalipsis. Y lo que usted hace es, usted lleva toda la revelación que Dios le dio. Y lo lleva aquí, antes de Pablo, antes de la línea roja. ¿Qué es lo que la gente en el Antiguo Testamento hasta Hechos 9? ¿Cuál es la escritura que tenían? El Antiguo Testamento. Y aún con la revelación de la vida de Cristo y su ministerio, todavía Dios no había revelado el misterio de Cristo, no había revelado el evangelio de Pablo. Ellos estaban siempre trabajando con base en el programa del reino y el evangelio del reino. Entonces, es que el asunto es que si alguien quería la salvación y la bendición durante el Antiguo Testamento, porque no sabían diferente hasta que llegó la revelación en Hechos 9. Si alguien, un gentil, quería la salvación y la bendición, tenía que convertirse en judío, como Ruth, que implica, fíjese, voy a estar repitiendo esto, porque es muy importante, vamos a retomar esto mucho en este estudio. Antes, si un gentil quería la salvación y la bendición, tenía que convertirse en judío como Ruth. Y esto implicaba para los hombres la circuncisión, tenía que circuncidarse y obedecer a la ley de Moisés. Porque así es lo que hacían los judíos. Convertirse en judío quería decir formar parte de la circuncisión hecha con las manos en la carne.
el incircunciso tuvo que llegar a ser circunciso en la carne. Y luego, puesto que se convirtió en judío, tenía que seguir la ley de Moisés, como los demás judíos. Hermanos, esto es obvio. Perdón, yo sé que es obvio, pero nadie está enseñando esto. Si un gentil en el Antiguo Testamento, vea, ¿dónde estamos con esta línea de tiempo? ¿Ok? Si un gentil en el Antiguo Testamento se convirtió al judaísmo, se sometió a lo que era la ley de Dios, la ley que dio a Moisés, se convirtió en judío y vivía dentro del mismo contexto que cualquier otro gentil o cualquier otro judío. Entonces tenía que circuncidarse y tenía que obedecer a la ley, como cualquier otro judío. Porque ¿cuándo es que Dios dio la nueva revelación? Dio la nueva revelación de que ahora los gentiles no tienen que hacerlo porque Dios injertó a los gentiles directamente en la promesa. ¿Cuándo es que Dios reveló esto? Hechos 9, entre los versículos 19 y 20. Ahora, después de la resurrección de Cristo Jesús, ahora los gentiles pueden ser salvos sin convertirse al judaísmo. Ahora, según la revelación que Dios le dio a Pablo, los gentiles pueden llegar a ser salvos y participar en las bendiciones que Dios prometió en el pacto de Abraham sin circuncidarse y sin obedecer a la ley de Moisés. Los gentiles no tienen que convertirse al judaísmo para ser salvos y bendecidos por Dios. Usted dice, obvio, es obvio para nosotros, porque nosotros tenemos toda la revelación que vino a través de Pablo. No tenían esta revelación antes. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, a ver, cuando Pablo dice, quiero acá. Dice en Efesios 3, ese es Efesios 3, del 1 al 9, el pasaje con el cual empezamos. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de Cristo. Misterio que describe que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes de Pablo no se sabía. Como ahora es revelado primero a Pablo, luego a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio que los gentiles son coherederos, copartícipes de la promesa, en conjunto con ¿quiénes? Con los judíos. ¿Ok? Entonces, esta doctrina de la salvación y bendición directa de parte de Dios a los gentiles sin tener que convertirse en judíos no se había revelado antes. Dios se lo reveló primero y por primera vez a Pablo entre Hechos 9:19 y Hechos 9:20, ahí en el monte Sinaí de Arabia. Lo que Pablo dice, por revelación viene este conocimiento de que ya los gentiles son copartícipes con los judíos en la promesa que Dios hizo al principio. Ahora nosotros gentiles somos copartícipes con los judíos de la promesa en Cristo. Gentiles injertados en el olivo, que la raíz de la promesa, que la raíz es el pacto de Abraham, de la raíz viene toda la bendición por medio del árbol, que ahora nosotros somos injertados. Los gentiles tienen acceso directo a la salvación, a la bendición que Dios hizo disponible en el pacto de Abraham, ahora por medio de Cristo. Por medio de Cristo.
Entonces podemos decir, que en esto, de esto de ser coherederos, ¿ok? Más específicamente, copartícipes de la promesa. Los gentiles pueden llegar a hacer esto, ¿ok? En Cristo, o por Cristo más bien, ¿ok? Por Cristo, porque Cristo es el Hijo de Abraham. Cristo es toda la promesa. Todo lo que Dios prometió viene a través de Cristo. Ahora el gentil puede llegar a Cristo sin convertirse en judío, porque hemos sido injertados. Romanos 11, 16 al 24. El gentil es ya injertado en lo que es el ofrecimiento de toda bendición por medio de Cristo Jesús. El gentil tiene acceso directo a la salvación y a la bendición en Cristo Jesús. No era así antes, y nadie sabía de esto antes de Pablo. ¿Ok? Antes de Pablo. Entonces, esto como que es la primera cara de la moneda. La otra cara de la moneda es esto, que ya también somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, esto es como la otra cara de la moneda, de que el gentil puede convertirse, sin convertirse en judío, puede convertirse y llegar a la bendición y a la salvación en Cristo. Y cuando esto sucede sin ser judío, llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esta es la segunda parte. ¿Ok? La otra cara de la moneda. Recuerde que estamos hablando ¿dónde estaba? Esto. En cuanto a la revelación que Dios le dio a Pablo, le dio una revelación del misterio de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. También le reveló un nuevo evangelio. Eso vamos a ver luego. El misterio consta de dos partes. Primero, eso de somos coherederos, somos copartícipes. ¿Okay? La segunda parte de este misterio, la otra cara de la moneda del misterio de Cristo, es que algo que Dios no reveló en cuanto a Cristo, que es misterio de Cristo, que ahora tiene acceso a Cristo directamente, pero también una vez que aprovechamos del sacrificio de Cristo y nacemos de nuevo, llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Misterio de Cristo, lo que Cristo está haciendo por los gentiles, el misterio de Cristo, lo que sucede cuando el gentil, cuando el inconverso se convierte y llega a ser miembro, ¿ok? Miembro. Entonces, los gentiles que ya somos coherederos, copartícipes de la promesa, ¿okay? Hemos sido injertados en el buen olivo. Tenemos acceso directo a Cristo, acceso directo a la promesa de bendición, exactamente como los judíos, coherederos, en conjunto con los judíos. Ya no estamos ajenos a los pactos de promesa, ¿okay? Tenemos acceso directo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a participar directamente de esta promesa que Dios hizo con los pactos que Él hizo únicamente con Israel? Entonces, una cosa es que ahora Dios ofrece a todos los gentiles, realmente a todos los hombres, acceso directo a las promesas por medio de Cristo. Uno no tiene que llegar a ser judío para llegar a ser salvo. No, ya es a través de Cristo y ofrece tanto la salvación y la bendición a través de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar siendo gentil, siendo ajenos a los pactos? ¿Cómo es que uno puede llegar a ser... ¿Cómo es que uno puede llegar a formar parte de la promesa si no es judío? Se convierte sin convertirse en judío como durante el Antiguo Testamento.
Ok, esta es la parte de la segunda parte, como dije, de ser miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es fácil, ok. De que los gentiles, los creyentes, que digamos gentiles creyentes hoy en día, cuando nos convertimos del pecado a Cristo, llegamos a ser miembros del mismo cuerpo. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo viene para morar en nuestros espíritus, nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que es nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, es que el Espíritu viene para nosotros, nos da vida espiritual. Es lo mismo que hemos visto siempre. Cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu viene y mora en nuestros espíritus, nos hace nacer de nuevo, llegamos a ser nuevas criaturas en lo espiritual. Esta es, como hemos visto, esta es la regeneración. La regeneración que el judío todavía espera en el futuro. Si no se convierte ahora, tiene que esperar al futuro, porque es una promesa que Dios hizo para la nación de Israel. Yo creo que hice todo un video sobre eso, sobre lo que no era el misterio, porque esta parte de la regeneración por el nuevo nacimiento, este hecho, es que es algo que Dios no ha tenido escondido, no escondió. Dios lo reveló en Deuteronomio 30, versículo 6, con la circuncisión espiritual que da vida, y luego lo aclaró en Ezequiel 36 y 37. Pero lo que Dios reveló a Pablo era el hecho de que ahora, cuando nacemos de nuevo, ¿okay?, el Espíritu Santo viene para morar en nosotros, pero también nos pone en el cuerpo de Cristo, en Cristo, que nos bautiza en Cristo. Entonces estamos hablando de algo de dos lados, ¿ok? El Espíritu viene para morar en nosotros y el Espíritu nos pone en Cristo. Es esta parte de ser puestos, bautizados en Cristo, que no se reveló antes. Entonces, de esta manera, Dios, el Espíritu, poniéndonos dentro de Cristo, así es como llegamos a ser miembros de Él y miembros de su cuerpo. Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23. Que Pablo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo Jesús, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza. Nosotros, puestos en Cristo, llegamos a ser los miembros de su cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque consta de todos los miembros que hemos nacido de nuevo y hemos sido puestos en el cuerpo por el Espíritu. Esto fue algo totalmente nuevo que Dios le reveló primero a Pablo. Que entienda. Recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo es algo que Dios había revelado desde antes, desde Deuteronomio 30, versículo 6, Ezequiel 36, Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. No es algo nuevo. Regeneración, nacer de nuevo por el Espíritu. Lo nuevo es la otra parte de esto, de que ahora lo que sucede cuando nosotros, los hijos de Dios, nuevas criaturas, lo nuevo que Dios está haciendo en la iglesia, nosotros cuando nacemos de nuevo, somos puestos también en Cristo. Cristo en nosotros por el Espíritu, nosotros en Cristo como miembros de su cuerpo. Y puesto que ya somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo, formamos parte de Cristo, podemos participar en la promesa. Es la promesa originalmente hecha con Abraham y su descendencia. Cristo es el cumplimiento de dicha promesa. Nosotros somos miembros de Él, miembros de su cuerpo, entonces participamos en la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, ya entendemos lo que es el misterio de Cristo, ¿ok? El misterio de Cristo que Dios le reveló a Pablo por primera vez entre Hechos 9, 19, 9, 20. Consta de dos verdades, ¿ok? Dos verdades. Voy a ver aquí, ¿ok? El misterio, ¿ok? La revelación tiene que ver con el misterio y el evangelio, pero el misterio, Pablo está hablando de misterio aquí, tiene que ver con dos cosas, ¿ok? Dos cosas. Primero, nosotros, los gentiles,
ya somos coherederos y copartícipes de la promesa. Dios nos ha dado ahora acceso directo a las promesas de la salvación y de la bendición. No tenemos que ser prosélitos al judaísmo para entrar en la plenitud de la salvación y las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Dios ofrece la salvación, ciertas bendiciones directamente a los judíos o a los gentiles, nosotros, ¿ok? No tenemos que convertirnos en judíos, no tenemos que ser prosélitos, no tenemos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. No, es algo aparte. Y en segundo lugar, nosotros, esta es la segunda parte, nosotros los gentiles, igual que los judíos que se convierten hoy en día, llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo. Es algo completamente nuevo. Y es muy importante que entendamos la distinción aquí. Lo que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo es algo único en toda la historia. Que es único. Porque en la segunda venida del Señor, los judíos, según la promesa, según las profecías como de Ezequiel, ellos nacerán de nuevo, los judíos fieles, los que han respondido bien al pacto palestino, el remanente de judíos que serán salvos ahí en la segunda venida. Ellos recibirán el Espíritu Santo, nacerán de nuevo en su regeneración, pero no serán bautizados en el cuerpo de Cristo. Ellos nacerán de nuevo, pero no llegarán a ser miembros del cuerpo de Cristo. Después del arrebatamiento de la iglesia, nadie más será miembro del cuerpo de Cristo. Antes de nosotros, línea de tiempo. Antes de la iglesia, nadie, es que el cuerpo de Cristo no existía. Nadie sabía nada acerca de la iglesia. Nadie durante el Antiguo Testamento nació de nuevo. Que la primera persona que nació de nuevo en Hechos 2. Pero Dios no dio la revelación acerca del cuerpo de Cristo, no solo Dios en nosotros, sino nosotros en Cristo, hasta Pablo, Hechos 9. Y cuando nosotros nos vamos en el arrebatamiento, nadie más será miembro del cuerpo de Cristo. Nadie antes era miembro del cuerpo de Cristo, nadie después. Dios está haciendo algo en nuestra época tan especial que es único. No se había revelado antes y ahora con Pablo tenemos la revelación. Sin embargo, entienda que después del arrebatamiento de la iglesia, nadie más será miembro del cuerpo de Cristo, aun cuando nace de nuevo, como los judíos fieles en la segunda venida. Nacen de nuevo y ya tendrán su vida espiritual, pero no serán bautizados en el cuerpo de Cristo. Nosotros hoy día, durante la época de la iglesia, nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu. El Espíritu que viene mora en nosotros, en nuestro espíritu. Si compartimos esto con los judíos que nacerán de nuevo en la segunda venida del Señor, pero nosotros experimentamos algo único, además de nacer de nuevo. Nosotros hoy día somos bautizados puestos en el cuerpo de Cristo. Llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, Él siendo la cabeza. Nadie más en toda la eternidad recibe esto. Solo nosotros, durante la época de la iglesia, entre el comienzo de la iglesia en Hechos y el arrebatamiento de la iglesia al final de nuestra época. Entonces voy a decir esto otra vez porque estoy terminando y quisiera que esté pensando en la siguiente parte de esta enseñanza. Nosotros, en la época de la iglesia, tenemos algo único. Nadie más en toda la eternidad. La eternidad pasada, la eternidad futura. Nadie más en toda la eternidad recibe lo que nosotros recibimos. Formar parte del cuerpo de Cristo como miembros de su cuerpo. Eso de ser miembros del cuerpo de Cristo, eso del cuerpo de Cristo es único. Lo que Dios está haciendo en nuestra época, nada más. Nadie más en toda la eternidad recibe lo que nosotros hemos recibido. Solo nosotros. ¿Cuándo? Durante la época de la iglesia. ¿De cuándo a cuándo?
entre el comienzo de la iglesia en Hechos y el arrebatamiento de la iglesia al final de nuestra época. Entonces necesitamos contestar una pregunta sumamente importante, porque eso va a ser de mucha importancia cuando la gente empieza a hablar acerca del hiperdispensacionalismo, que Greg es un hiperdispensacionalista, eso es herejía, hiperdispensacionalismo. ¿Cuándo es que la iglesia empezó? Si estamos hablando de la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuándo es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuándo es que empezó? Si nadie sabía nada acerca del cuerpo de Cristo, el misterio que Dios reveló primero a Pablo en Hechos 9, hasta que, si nadie sabía nada acerca del cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo, hasta que Dios se lo reveló a Pablo en Hechos 9, ¿cuándo es que el cuerpo de Cristo empezó? Vamos a tratar de contestar esa pregunta en el siguiente video. Gracias por haber visto y haber escuchado la enseñanza hasta aquí. Me pongan un comentario si tienen una pregunta, lo que sea. Aprenda la Biblia, haga lo que te dice y hasta el próximo. Nos vemos. Honestamente, vean, espero que eso sea entendible. Yo les dije al principio que era mucho conocimiento y yo sé que es mucho conocimiento. Acabamos de tirar todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa y ahora vamos a ir organizándolas, ¿ok? Entonces vamos a estar repasando todo este conocimiento y todos esos conceptos, todos estos pasajes que hemos visto. No se preocupe, pero piense en lo que estoy diciendo. Fíjese en las líneas de tiempo que tenemos. Son herramientas bien efectivas para ayudarnos a poner en contexto lo que está sucediendo. Y necesitamos definir bien cuándo es que empezó la iglesia, porque nadie sabía nada acerca de la iglesia hasta Hechos 9, cuando Dios se lo reveló a Pablo. Pero ¿cuándo es que empezó? ¿Cuándo fue que el primer miembro del cuerpo de Cristo fue bautizado y puesto en el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a ver esto en el siguiente video, ¿ok? Nos vemos.